you very much. Tarde o temprano toda lengua habrá de confesar que Jesucristo es el Señor. Tarde o temprano toda rodilla se habrá de doblar, reconociendo la deidad del Señor Jesucristo, reconociendo la realidad del Dios encarnado, el Señor Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, la razón de ser de nuestra vida, la razón de ser de la iglesia. El dueño de la iglesia le pertenece a Él la compró con su preciosa sangre. Alguien dice amén, aleluya. ¿Right? En el nombre de Jesucristo nos reunimos nuevamente en el primer día de la semana, día donde la iglesia desde el mero comienzo se reúne, día donde se conmemora la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy contento de poder estar nuevamente juntos aquí en nuestra iglesia local. Nosotros le llamamos en la casa de papá, en la casa de nuestro Abba Padre, en la casa de nuestro Padre celestial. En el día de hoy es un día muy particular, muy especial para nosotros y nos alegramos que en el plan soberano de Dios ustedes se encuentren presentes aquí. Y pues quiero, a manera de introducción, recordarle algunas cosas, particularmente algo que es muy importante para un servidor. Normalmente en esta iglesia, el trabajo, el ministerio, el servicio a Dios de la predicación de la palabra normalmente está en las manos del pastor Marcel y un servidor. En ocasiones hemos traído personas que prediquen la palabra de Dios, personas que hemos conocido a través de los años, personas que sabemos que tienen una doctrina correcta y sobre todo personas que conocemos que sus vidas pues respaldan a la proclamación de la palabra. Nos han sido muchos a través de los años, normalmente lo hacemos nosotros. A través del tiempo, pues Dios cada vez confirma más que esta es nuestra responsabilidad y que tenemos que atenderla con seriedad, con urgencia, porque no sabemos el tiempo que nos quede en este lado de la eternidad para poder servirle a el Señor. En el cielo no es necesario predicación de ninguna clase. Amén. En el cielo simplemente queremos ser a disfrutar de la presencia de nuestro Redentor, rendirle a Él la adoración constante, el loor, la alabanza que Él se merece. El día de hoy es un día particular para mí donde, pues, lejos de simplemente venir, como vengo todos los domingos con la intención de compartir con ustedes mensaje, un sermón, una enseñanza. En el día de hoy es un poquito distinto, porque necesariamente no estoy aquí con la intención de predicar un sermón, aunque la enseñanza, el bosquejo que ustedes tienen, lo hicimos hace como alrededor de 5 años atrás, y es probable que en el pasado pues también lo haya hecho. A pesar de que vamos a utilizar el mismo esqueleto, el mismo bosquejo, no es un sermón necesariamente lo que voy a compartir con ustedes en la tarde de hoy. Vengo con la intención de compartir con ustedes palabra que Dios me ha vuelto a dar. Me ha vuelto a dar. Ya en el pasado, a través de mi trayectoria como siervo de Dios, luego de la salvación que Dios me dio, luego de haberme atraído a Cristo, luego de haberme dado un nuevo nacimiento, en varias ocasiones Dios me ha dado palabra, la misma porción, la ha hecho vibrar en mi corazón, la ha hecho resplandecer delante de mí. Palabra que Dios me dio primeramente cuando era estudiante en el seminario, que empecé a aprender, que empecé a ser enseñado, que empecé a ser confrontado con un sinnúmero de cosas, que empecé a recibir dirección y iluminación del Espíritu Santo y empecé a hablar y empecé a opinar y empecé a dar mi opinión sobre algunas cosas
y el resultado fue recibir censura, el resultado fue ser cuestionado por profesores, el resultado fue que muchas personas se rieran de mí por mi ignorancia, mi aparente ignorancia en aquel entonces. La misma palabra Dios me la vuelve a dar. Una vez Él me llama al ministerio, luego de ser misionero por muchos años, me llama al pastorado y como pastor joven, en una ocasión en particular, Dios me vuelve a dar esta misma palabra ante el hecho de que pues me sentía como debía sentirme, inadecuado, y me sentía como un niño con el trabajo de un hombre y no comprendía muchas cosas y me parecía como que si estuviese fuera de la voluntad de Dios. Más adelante, como pastor un poco más maduro, llega un momento de nuestra vida como iglesia y como siervo de Dios, un momento que nosotros los que le servimos a Dios llamamos momento Kadesh Barnea, en una frase del Antiguo Testamento que quiere decir momento de decisión. ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? ¿En qué dirección me dirijo? En esa ocasión también vuelve Dios a darme palabra, esta misma palabra. Y ahora en estos últimos días, en las últimas semanas, en medio de quizás la prueba más grande que he experimentado como siervo de Dios, vuelve nuevamente a Dios darme la misma palabra. La palabra sale de labios del profeta Jeremías. En Jeremías capítulo 20, versículos del 7 al 9, está en su bosquejo, está en su Biblia, está en la pantalla. Vamos a leer eso un poco, vamos a hablar de eso dentro de unos momentos. La palabra dice: me sedujiste, Jehová, y me dejé seducir. Más fuerte fuiste yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Cuantas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Por eso dije, no me acordaré más ni de Él, de Dios, ni de su palabra, y no hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no pude. La enseñanza de hoy tiene como título: ¿por qué no puedo no hacer lo que anda o lo que arde en mí? ¿Por qué no puedo no hacer lo que arde en mí? Y lo que arde en mí es la voz de Dios, es la palabra de Dios. Es lo que Dios ya me ha revelado, me ha insistido en infinidad de ocasiones en cuanto a cuál es su santa y divina voluntad. Ese título suena como raro, porque no puedo no hacer lo que arde en mí. No será muy bonito que digamos, suena como una cacofonía. Suena como una redundancia. La frase como tal es una expresión del poder que tiene en la vida de un ser humano, particularmente un cristiano, de la pasión que Dios pone en el alma de aquellos que Dios ha salvado. Alguien dijo que la pasión en esencia en la vida de un creyente es el eco de la voz de Dios que es proclamada en los pasillos del corazón humano. Esa persona también dijo que en la vida hay cosas que uno escoge hacer, pero también hay pasiones, también hay
si usted quiere, compulsiones, donde el siervo o la sierva de Dios no tienen otra opción. Cuando se trata de la pasión que Dios pone en el corazón de sus siervos, esa pasión está compuesta de la multitud de motivaciones que uno tiene, motivaciones que emanan de los deseos que Dios pone en nuestro corazón, de los anhelos que el Espíritu Santo genera en el corazón del creyente, de los sueños de Dios que Dios va concediendo a sus siervos en la medida en que ellos y ellas se someten a la voluntad de Dios, expresando su fe a través de la obediencia a Dios. Para aquellos que Dios ha llamado a su servicio, que Dios ha puesto este fuego en sus huesos, la palabra de Dios. La pasión en esencia es aquello que determina por qué decimos las cosas que decimos. Y la pasión nuevamente es la determinación de honrar a Dios en todas las cosas de nuestra vida. Esa pasión es lo que determina ese fuego que Jeremías habla, que ardía en sus huesos al él querer no más hablar de Dios. Esa pasión, ese fuego es lo que provoca que usted y yo sintamos o que nos sintamos en la forma en que nos sentimos. Es lo que provoca que hagamos las cosas que hacemos. Por otro lado, podemos decir que una de las pruebas más contundentes de que una persona verdaderamente es un hijo, hija, siervo, sierva del Señor Jesucristo y de que Dios existe, es la realidad de que hay cientos de miles de personas que están dispuestos a tomar los riesgos más exorbitantes y pagar el precio que sea con tal de realizar el llamado, la pasión, el fuego que arde en sus huesos. Hay una verdad fundamental que necesitamos enfatizar antes de entrar de lleno en la enseñanza que Dios trae nuevamente a nuestra consideración. Es que si dentro de alguno de nosotros existe ese fuego, hay un fuego que está metido en sus huesos, precisamos nunca olvidarnos de que si existe ese fuego en nuestros huesos por honrar a Dios en todas las áreas de mi vida, ese fuego fue encendido por Dios. Dios fue el que encendió ese fuego. Bíblicamente hablando, esta pasión de la cual estamos hablando es la motivación interna que mueve al ser humano a entregarse a una idea, a una causa, la causa de Cristo, una tarea, el servicio a Cristo, una consigna, el Evangelio de Cristo, la proclamación del Evangelio, el entregarse a una persona, esa persona obviamente la persona de nuestro Rey, our King Jesus. Por otro lado, humanamente hablando, la pasión puede ser buena o mala. La pasión puede ser utilizada egoístamente o puede ser utilizada para servir a otros. Bíblicamente vemos como esta pasión, este fuego que arde en los huesos de aquellos que Dios llama, es expresado positivamente en la vida de Moisés. La pasión, el fuego que quemaba en los huesos de Moisés, sacar el pueblo de Israel, luego de 400 años de esclavitud en Egipto, a la tierra prometida. En el caso de Nehemías era la construcción de los muros de Jerusalén. En el caso de Pablo era compartir el Evangelio donde quiera que fuese. La historia está llena de ejemplos, no tan célebres como estos, ejemplos
del diario vivir de la iglesia de Jesucristo, de esos que no merecían en ninguna forma recibir la misericordia de Dios y la recibieron como algunos de nosotros, como cada uno de nosotros. Porque si alguien ha recibido la misericordia de Dios, la ha recibido sin merecerlo. Lo que la historia nos dice con relación a este particular es que en su inmensa mayoría, aquellos que han dejado una huella permanente no han sido las personas ricas, no han sido las personas inteligentes, no han sido las personas educadas, no han sido las personas talentosas. Han sido, conforme a 1 Corintios capítulo 1, los débiles, los rechazados, los que no son, los insensatos, pero que al mismo tiempo han sido los que han tenido una gran pasión, una convicción por algo. Nuevamente, esa pasión, ese fuego ardiente es simplemente la pasión por hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Personas que en determinado momento de sus vidas se determinaron a vivir una vida centrada en obedecer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, pase lo que pase, le guste o no le guste a quien sea. Esos son los que, redimidos por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, realmente han dejado huellas permanentes en la vida de este mundo. Un ejemplo de esto es el profeta Jeremías. Jeremías era un profeta terco, centrado en algo. Su mirada estaba puesta solamente en una cosa. ¿Cuál cosa? Hacer la voluntad de Dios. Le creyó a Dios, creyó lo que Dios había dicho, obedeció el llamado de Dios, la instrucción de Dios, y a pesar de que todas las circunstancias iban en su contra, decidió mantenerse firme, aunque en determinado momento, como leímos hace un momento, la cosa estaba tan y tan complicada, los enemigos eran tantos, el ridículo que estaba haciendo era tal, la burla que experimentaba era tal, el escarnio que la proclamación de la palabra provocaba en su vida era tal, los resultados de su firmeza en hacer las cosas conforme a la palabra de Dios eran tal, que en determinado momento, como algunos de nosotros posiblemente hemos dicho, dijo, ya está bien, se acabó, más nada. Yo no necesito esto. Sin embargo, lo que la Escritura nos dice es que había un fuego ardiente dentro de él, que es la voluntad de Dios, la palabra de Dios, la presencia de Dios, si usted quiere, la unción de Dios, que le quemaba de tal forma que aunque él quería renegar y rechazar su responsabilidad, no podía. Así que Jeremías era un hombre que tenía un mensaje de Dios, tenía una palabra de Dios que tenía que declarar, le costase lo que fuera que le iba a costar. Jeremías, como algunos de nosotros, era una persona con un temperamento fuerte, era una persona fuerte, pero al mismo tiempo era una persona tierna. Y la pasión que le consumía por Dios, por la palabra de Dios, su celo por el bienestar del pueblo de Dios, la familia de Dios, era tal que muchas veces esa pasión era expresada con lágrimas. Por eso es que se le conoce como el profeta llorón. La palabra de hoy no está dirigida solamente a los pastores. Sí está dirigida al pastor Marcel, está dirigida al pastor Edwin, está dirigida al pastor Willy, está dirigida a cada uno de los que componen el concilio de esta iglesia, está dirigida a cada uno de los que sirven en una función u otra o no, pero está dirigida a cada uno de aquellos que han sido lavados por la sangre del Señor Jesucristo. Porque lo que se dice de Jeremías, se dice de cada creyente. Lo que pasa con Jeremías, la experiencia de Jeremías, es la experiencia de cada creyente.
como Jeremías, el cristiano apasionado por hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios se cumpla en su vida, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Es una persona sincera, es una persona genuina, es una persona ardiente. Ese tipo de cristiano es una mezcla de gozo y al mismo tiempo una mezcla de tristeza. Es lo que caracteriza a aquel que ha recibido el llamado que Jeremías llamó. En el caso de Jeremías, la palabra nos enseña que su pasión por llamar al arrepentimiento al pueblo de Dios resultó en una vida donde el sufrimiento se interponía con sus logros, con el éxito de su ministerio. El sufrimiento era lo que marcaba su ministerio. No había logros, no había éxito, right? No había frutos. Lo que había era sufrimiento tras sufrimiento tras sufrimiento. La palabra también nos enseña que Jeremías lloró, sufrió por la ceguera espiritual de su pueblo. Al igual que muchos de nosotros que estamos aquí presentes, lloramos y sufrimos por la ceguera espiritual de algunos de nuestros seres queridos más cercanos. También lloró Jeremías motivado por la frustración, escucha bien, que es importante, de una vida que había sido invertida en el estar llamando a un pueblo que parecía no escuchar. También muy parecido a lo que nos sucede a la mayor parte de nosotros. Sufrimos, lloramos, que nuestra vida es precisamente eso. Hemos invertido nuestra vida llamando a algunas personas, familiares, amigos, personas que amamos y estimamos, que obviamente no están interesados en escuchar en nada lo que estamos diciendo. El punto clave detrás de todo esto es que Dios había puesto un fuego ardiente en los huesos de Jeremías, fuego ardiente a hacer la voluntad de Dios. Fuego ardiente a que en esta casa las cosas van a ser conforme a la voluntad de Dios. Fuego ardiente en el sentido de que el pueblo va a escuchar lo que Dios ha dicho. Y lo que Dios ha dicho es el norte. El que Dios ha dicho es la corte final de arbitraje. Lo que Dios ha establecido como correcto es lo que va a ser correcto. Obedecer la voluntad de Dios. Vivir una vida centrada en obedecer la voluntad de Dios es el fuego ardiendo en los huesos de Jeremías. Y lo que es importante para nosotros, verdaderos seguidores de Cristo, es que en el caso de Jeremías y el caso de cada cual que se disponga a vivir de esa forma, movido por la dirección del Espíritu Santo, no movido porque el pastor Edwin dijo esto, el pastor Marcel dijo aquello, sino que es la obra del Espíritu Santo que te está diciendo, esta es la forma de vivir. La forma de vivir es conforme a lo que Dios ya te ha revelado. Cualquiera que se disponga a vivir de esa forma va a experimentar frustración en su vida. Va a experimentar gran pesar en su vida. Lo que vamos a ver al momento de la aplicación es lo que Jeremías hizo y lo que usted y yo debemos hacer. En el día de ayer, si no me equivoco, le envié un texto. Let's see if it's true or not. Yes. Decía de esta forma: Don't quit. ¿Qué quiere decir eso? No te des por vencido. No tires la toalla. Determínate a negarte a no hacer lo que Dios ha impreso en tu corazón. Say no to that. Niégate a no vivir la vida piadosa que Dios te ha llamado a vivir. Dile que no, yo voy a vivir la vida piadosa que Dios me llamó a hacer. Yo me niego a no vivir de esa forma. Pase lo que pase, cueste lo que cueste.
Salga el tiro por donde salga, le guste o no le guste a quien sea. ¿Por qué razón? El Dios que te llamó a vivir de esa forma te capacitará y te va a fortalecer para seguir haciéndolo. He will do that. He will do that. Continúa honrando a Cristo en cada área de tu vida, cueste lo que cueste. And if you're here today, si usted está aquí hoy, una de las cosas que Dios le quiere comunicar es eso. Regresa a hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. Ahora veamos la porción bíblica, por favor. Capítulo 1. Yo voy a ir lo más rápido que yo pueda, por favor. Usted me sigue, ¿ok? Es importante ver la primera parte, estos 19 versículos, porque para poder entender bien los versículos 7 y 9, pues hay que saber qué fue lo que pasó con Jeremías y cómo Jeremías llegó a donde estaba. Y preste atención porque mucho de lo que dice ahí con relación a Jeremías es, ¿cuántos son de Cristo? Levante su mano si usted es de Cristo. Si usted es de Cristo, pues lo mismo que pasó con Jeremías también pasó con usted. Mucho, no todo, pero mucho pasó con usted. Versículo 1 del capítulo 1 de Jeremías. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías. De paso, Jeremías era hijo de un sacerdote. De los sacerdotes que residieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Versículo 2. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón. Quiere decir que el mensaje que Jeremías estaba proclamando es de origen divino. No se olvide de eso. Rey de Judá en el año 13º de su reinado. Versículo 3 otra vez. Le vino también palabra de Dios, mensaje de origen divino, en días de Joaquín, hijo de Osías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la deportación de Jerusalén en el mes 5, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí. Ahora está hablando del llamado de Jeremías al ministerio. Diciendo, versículo 5, antes de que te formara en el vientre te conocí. Cada uno de nosotros fuimos formados en el vientre de nuestra madre. Y cada uno de nosotros fuimos conocidos por Dios desde antes de la fundación del tiempo. Antes de que te formara en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes de que te formara, palabra importante. Antes de que te diese forma, antes de que te diseñara. ¿Y cuál fue el diseño que Dios le dio a este hombre? De que fuera mensajero de Dios. Te conocí, te escogí. ¿Para qué? Para tener una relación contigo, y cada uno de nosotros estamos en las mismas si somos de Cristo. Jesús dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes y los he llamado a que lleven fruto. Venga el miércoles por la noche que estamos estudiando precisamente ese dilema para algunos. Te conocí y antes de que tú nacieras te santifiqué. Santificar quiere decir te separé para algo, para una tarea en particular. Te di por profeta, te designé por profeta a las naciones. De la validez universal de la palabra que te he dado. Versículo 6. Jeremías hablando ahora. Yo dije, ese es Jeremías. Señor Jehová, yo no sé hablar, yo no sé comunicarme públicamente, porque soy un muchacho, soy una persona inmadura. Versículo 7. Me dijo Jehová, no digas soy un muchacho, porque a todo lo que te envié irás y dirás. Y el punto aquí es que cuando Dios llama, nos equipa con todo lo necesario para realizar la tarea que nos hace. Versículo 8.
no temas. Subraye eso porque es algo que es sumamente común para cada persona que pasa por lo que Jeremías estaba pasando. Esos ellos los vamos a ver ya mismo, porque son su pueblo, son su grupo íntimo, son sus familiares. No temas delante de ellos, y la razón por la cual no debe temer, dice la Escritura, es porque contigo estoy para librarte, que de paso es el elemento clave para poder superar el temor, el recordatorio de que el Dios de la Biblia ha dicho que nunca te va a dejar, que nunca te va a abandonar. Por eso el escritor de Hebreo dice, por tal razón, no temeré lo que el hombre pueda hacerme, sea quien sea. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Interesante, Pastor Marcel, Pastor Willy, que él dice Jehová ahí en el idioma hebreo, comunica la idea de un susurro. No fue una proclamación aguda, sino tranquilo, porque yo estoy contigo para librarte. Suavecito ahí al oído. Versículo 9. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca. ¿Qué quiere decir eso? Ese es simplemente Dios comisionando oficialmente a Jeremías para el ministerio. Lo mismo sucede con Isaías. El carbón encendido en labios de Isaías, que hasta ese momento era profeta, pero al ver la naturaleza, ¡gloria a Dios! A ver la santidad de Dios, que dice, ¡ay de mí! Que soy hombre inmundo, palabras inmundas, corazón inmundo. Un hombre que ha sido un gran profeta durante toda su vida, pero al tener un encuentro con la santidad de Dios, lo que le sale de la boca es la confesión de la seriedad de su pecado. Algo de lo cual muchos de nosotros precisamos aprender. Porque hay un montón de cristianos que no tienen ningún fuego ardiendo en sus corazones. Y es por la presencia de pecado, es por la presencia de desobediencia en su vida. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, te he puesto mis palabras en tu boca, he puesto mi mensaje en tu boca, he puesto mi voluntad en tu boca. Versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Escuche ahora. ¿Para qué? Para arrancar y destruir, para arruinar y derribar. En otras palabras, Dios lo puso para comunicar un mensaje de juicio para aquel pueblo que no se arrepentía, para la persona que insiste en hacer las cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Lo que el hombre sembra se va a cosechar. Si siembras para el Espíritu, del Espíritu vas a cosechar vida eterna. Pero si siembras para la carne, de la carne vas a cosechar corrupción. Y el llamado de Jeremías era a proclamar esa verdad. Y es el llamado de cada uno de nosotros que estamos en Cristo Jesús. En mi país dicen que el que calla otorga. Pero eso no fue lo único que fue llamado, porque inmediatamente dice, para edificar y para plantar. No solamente para comunicar un mensaje de juicio, pero también comunicar un mensaje de aliento y esperanza, edificar y plantar. Eso se parece mucho al mensaje de Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y yo respondí, Jeremías hablando, veo una vara de almendro, escuche, porque en hebreo es algo que no tiene mucho sentido para nosotros. El almendro es un árbol despierto. What is that? Si profundiza un poco, buscar el significado, se va a dar cuenta que se utiliza esa expresión para ese árbol, porque es un árbol que florece temprano en su vida de producción.
Me dijo, bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla en práctica, en referencia a las cosas que Dios hace y conoce. En este contexto ahí, hablando acerca de las advertencias que Dios había hecho por profetas previos a Jeremías, advertencias que Dios no se había olvidado, que el pueblo se había hecho el chivo loco, como no habían sucedido, el pueblo pues no van a pasar, pero Dios no se ha olvidado de ellas. Y cuando Dios dice lo que siembra el hombre es lo que va a cosechar. Y si el hombre siembra para la carne, de su carne va a cosechar corrupción. El que sabe hacer lo malo y no lo hace, hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Y viceversa. Refiriéndose también al hecho que Dios está consciente de la maldad de otros pueblos y que eventualmente iban a ser castigados. Versículo 13. Vino a mí la palabra de Jehová. Otra vez, el mensaje de Jeremías es un mensaje de origen divino. Y cada uno de nosotros podemos en gran medida reclamar lo mismo. Si usted y yo nos hemos dispuesto a vivir una vida piadosa, una vida que está centrada en obedecer la voluntad de Dios, como ha sido expresada en su santa palabra, nuestro mensaje puede ser de origen divino también. Debe ser de origen divino. No debe ser de ninguna otra forma. Deja de ser de origen divino cuando nosotros lo que estamos buscando es la comodidad y la conveniencia. Cuando nuestra prioridad es que haya paz. Jeremías dice, hablando del pueblo, dicen paz y paz y paz, cuando en realidad no hay paz de ninguna clase. Vino a mí palabra de Jehová, versículo 13, por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Yo dije, Jeremías hablando, veo una olla hirviendo que se vierte desde el norte. Eso es un símbolo del juicio inminente que esperaba al pueblo de Israel. Juicio que iba a caer directamente sobre Jerusalén. ¿Por medio de qué? Por medio de una invasión que iba a venir del norte. Me dijo, versículo 14, Jehová, del norte, ¿lo ve? Se soltará el mar sobre todos los moradores de esta tierra. El que sabe un poquito del Antiguo Testamento sabe que está hablando de la obra que el pueblo de Babilonia hizo en nombre de Dios. Fue Dios quien movió y utilizó el pueblo de Babilonia para hacer todo lo que hicieron con el pueblo de Israel. Versículo 15, en caso de que no haya creído lo que yo acabo de decir. Porque yo, ese es el Dios soberano, amén. Ese es yo, porque yo convoco, llamo, muevo a todas las familias de los reinos del norte, entienda Babilonia y todos esos pueblos paganos. Dice Jehová, yo los convoco, ellos van a venir, vendrán. Y pondrán cada uno su campamento en la entrada de las puertas de ¿dónde? De Jerusalén, junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. ¿Vendrán a qué? Vendrán a pasar juicio sobre los líderes judíos y los van a derrotar. Versículo 16. A causa de toda su maldad, la maldad del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. A causa de toda su maldad, dice Dios, proferiré mis juicios. En otras palabras, que la calamidad que le esperaba al pueblo de Israel no era por razones políticas, no era una invasión de otros pueblos, de otros reyes, no era motivación política lo que iba a provocar la calamidad de ellos. La calamidad de ellos, la adversidad de ellos, era el resultado nuevamente de su desobediencia moral y teológica. A causa de la maldad, de su maldad, proferiré mis juicios contra los que me abandonaron e incensaron a dioses extraños por la adoración de ese pueblo de Israel a dioses ajenos, y la obra de sus manos adoraron. En otras palabras,
adoraron ídolos. El pueblo de Israel adoró ídolos que ellos mismos hicieron con sus manos. Tremenda blasfemia contra Dios. Versículo 17. Ese tú es Jeremías. Tú, Jeremías, pues cíñete tu cintura. En otras palabras, prepárate para la acción, porque lo que viene es fuerte. Levántate y háblales todo cuanto te mande. Porque dice la Escritura que hay tiempo para todo en la vida. Hay tiempo para estarse quieto y para mantenerse callado, pero hay tiempo para levantarse, hay tiempo para hablar y hay tiempo para actuar. ¿Quién dice amén, aleluya? Alaba lo que Él vive. No es cuando tú y yo querramos, es cuando sea el tiempo de Dios. Es el kairos tiempo de Dios, el tiempo que Dios ha predeterminado. Luego dice, no te amedrentes delante de ellos. Es una advertencia lo que le está dando. Para que yo no te amedrente en su presencia. En otras palabras, no te atemorices. Amedrentar quiere decir en hebreo, no te rompas en pedazos, no te derritas delante de ellos por el temor. No sea que yo te rompa a ti, que yo lo haga contigo. Lo que el llamado es, mantente firme. No te intimides. ¿Por qué razón no me voy a intimidar? Escuche, porque esto es para el pueblo de Dios también. No te amedrentes delante de ellos para que yo no te amedrente en su presencia, porque, versículo 18, porque yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, impregnable. Eso es lo que Jeremías era en ese momento. Inmune a los ataques del enemigo, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra. Ahí estaba la seguridad de Jeremías. Pero mire ahora, ¿contra quién era todo esto? ¿Contra quién Dios lo pone como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce sobre toda la tierra? ¿Contra quién? Escuche, ¿contra quién? Contra los reyes de Judá, su propio pueblo, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. En otras palabras, que sus enemigos serían su propio pueblo. Y la única arma ofensiva que Jeremías tendría era la palabra de Dios. Escucha ahora, versículo 19. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. En otras palabras, tratarán de destruirte, de derrotarte, pero no podrán hacerlo. No te vencerán. ¿Por qué razón? Porque yo, todo el mundo lea conmigo, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte, para rescatarte, para reivindicarte, para protegerte, para pelear tus batallas. Promesa de Dios. Las palabras de Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Qué diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo dio por nosotros, cuanto más con Él, ahora que somos sus hijos, nos dará todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, luego de todas estas cosas, en Jeremías capítulo 20, versículos del 7 al 9, Jeremías ha experimentado toda clase de agresividad, toda clase de abuso, toda clase de vituperio, toda clase de escarnio, toda clase de burla. De parte, ha sido tirado en la cárcel más de una vez, ha sido azotado, ha sido maltratado. Luego de todas estas promesas que Dios le ha hecho. Yo te escogí, yo te llamé, yo te prometo esto, nadie podrá derrotarte. Serás como una ciudad amurallada, no te van a vencer, porque yo estoy contigo, yo voy a pelear tus batallas, yo te voy a reivindicar. Y el hombre lo que se encuentra es derrota tras derrota, angustia tras angustia, vituperio tras vituperio, rechazo tras rechazo, calumnia tras calumnia, difamación tras difamación. Entonces lo vemos reaccionando en el capítulo 20, versículos 7 y 9, por favor.
Y eso es lo que dice. Me sedujiste, Jehová, y me dejé seducir. Una palabra fuerte, lo que está diciendo. No hay forma de tratar de arreglar eso. Me engañaste. En hebreo es la palabra que se utiliza para describir a un hombre inmoral, una persona mala que ha utilizado sus mecanismos para persuadir y engañar a una doncella virgen. Así de serio es el asunto. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Todo el mundo se burla de mí. Cuantas veces hablo, doy voces y gritos, violencia y destrucción, porque ese fue el mensaje que Dios le dijo que tenía que dar. Él fue fiel a lo que Dios le dijo que tenía que dar, que decir, la palabra que tenía que proclamar. Porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día. Por eso llegué a la conclusión de que enough is enough. Basta ya. I don't need this. No me acordaré más de ti, ni hablaré más en tu nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, y yo traté de resistirlo, pero no pude. ¿Sabes lo que Jeremías está diciendo aquí? Señor, tú me engañaste, yo me dejé engañar, tú eres más fuerte y tú me venciste. A todas horas soy motivo de risa, todo el mundo se burla de mí. Siempre que hablo para anunciar violencia y destrucción, continuamente me están insultando, me hacen burla porque yo anuncio tu palabra. Cada vez que presentan alguna proposición que no es correcta, yo proclamo tu palabra. Está bien eso que está diciendo, pero esto es lo que Dios dice. Y cada vez que yo insisto en lo que Dios dice, el resultado siempre es el mismo. Insultos, infamias, difamación. Y si yo digo, yo no voy a pensar más en lo que Dios dice, y yo no voy a hablar más en su nombre. Si fuese a hacer eso, cuando eso me pasa por la mente, el problema se me complica. Porque entonces tu palabra, la voluntad de Dios revelada en tu palabra, lo que tú has estudiado, lo que tú has memorizado, lo que ha sido parte de tu vida, lo que tú has utilizado para darle dirección a otras personas, para darle consuelo a otras personas, para darle esperanza a otras personas, para fortalecer la vida de otras personas, la palabra de Dios se convierte en un fuego que me devora, que me cala a lo más profundo de mis huesos, y yo trato de contenerla, pero no puedo. Puesto de otra forma, hay días que la cosa se complica tanto, el abuso es tanto, la infamia es tanta, la burla es tanto, el escarnio es tanto, dice la palabra, que yo quisiera no acordarme más de ti, ni anunciar más tu mensaje. ¿Me está escuchando, China? Pero tus palabras arden dentro de mí. Lo que tú has dicho que es correcto. Son un fuego que me quema, me llega hasta los huesos. Y yo he tratado de no hablar, yo he tratado de irme por otra línea, yo he tratado de quedarme callado la boca. Pero no puedo quedar en silencio. No, ese fuego ardiente se origina en el Padre Celestial. El Padre Celestial que te llevó a los pies de Cristo. Porque nadie puede ir a Cristo a menos que el Padre lo lleve. Nuestro Abba Padre. 4 cosas que necesito que usted se lleve. Tengo tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Escriba esto. El ministerio apasionado y profético de Jeremías tuvo su origen en el llamado de Dios. ¿Sabes qué? Un cristiano sin ministerio es como un jardín sin flores. Es una contradicción. No me regañe,
tómelo como usted quiera. Versículo 5. Antes de que te formara en el vientre, que te diseñara, que te diese la forma. Mire acá todo el mundo. Cada uno de nosotros somos creación de Dios. Cada uno de nosotros fuimos creados por Dios. Pero cada uno de nosotros fuimos diseñados por Dios. Salmo 119, 71 o 72, si no me acuerdo muy bien en este momento. Tus manos me hicieron, tus manos me formaron. Hazme entender para que obedezca tu palabra. Y Dios lo diseñó a usted para algo en particular. Sobre todas las cosas, para glorificar a Dios, para servirle a Dios. Salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Por medio de la fe. Y esto es un don de Dios. El regalo de la fe es un don de Dios. Y después dice el versículo 10 de Efesios capítulo 2. Somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para un ministerio que Dios preparó de antemano que va a ser conforme al diseño que Dios ya nos ha dado. Antes de que te formara el vientre te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué, te separé, te di por profeta de las naciones. Ahora, la Escritura nos dice que cuando Jeremías era un jovencito, Dios le habló claramente acerca de su llamado, ya lo leímos. Y ese llamado iba a ser reafirmado muchas veces durante su ministerio, y cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios. Aquí nadie estaba buscando a Dios. Si alguno es de Cristo es porque Cristo te andaba buscando. Porque cada uno de nosotros estábamos muy felices en nuestros pecados. Estábamos muertos en nuestros pecados. Y Cristo nos salvó y nos llamó. Right? Y luego de ese llamado a la salvación, Dios constantemente nos ha estado llamando. ¿Llamando a qué? Llamando a la santificación, llamando al servicio. Jeremías 7, 1 y 2 dice, palabra de Jehová vino a Jeremías. Es un llamado reafirmando el ministerio de Jeremías. Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra de Dios. Oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Ese Jeremías parado ahí haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Jeremías 7, 27, 28. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te escucharán. Los llamarás, pero no te responderán. Le dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová, su Dios, ni admitió corrección. Pereció la fidelidad, de la boca de ellos fue arrancada. Ahora, una aplicación para nosotros, ya lo dije, debemos siempre recordar que Dios ingenió los planes que Él tenía para cada uno de nosotros, mucho antes de que tú y yo naciéramos, que fue lo que traté de comunicar al citar Efesios capítulo 2, versículo 10, hechura suya en Cristo Jesús, creados para buenas obras que Dios preparó de antemano. Así que la palabra proclama que al igual que Jeremías, Dios nos conocía antes de la fundación de la creación y el tiempo, y Dios siempre ha conocido cada detalle de nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? Y que Dios preparó una tarea específica para cada uno de nosotros, y esa tarea específica siempre es conforme a la palabra de Dios. Nunca divorciada de la palabra de Dios. Dios nos preparó para esa tarea específica y luego Dios puso en nuestros corazones la pasión y el deseo para esas cosas. De eso nos habla Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que pone en nosotros, produce en nosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que lo primero que quiero que quede en nuestra mente es que nuestro poderoso Padre Celestial es el que origina este fuego ardiente.
Y el ministerio apasionado y profético de Jeremías tuvo su origen en el llamado de Dios. Y segundo, que Jeremías resistió el llamado de Dios, pero Dios persistió. Versículo 6. Yo dije, Jeremías hablando, Señor Jehová, yo no sé hablar porque soy un muchacho. El profeta que Dios mismo escoge decide descualificarse a sí mismo. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios lo había calificado con el toque de su mano. Versículo 9. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he puesto mis palabras en tu boca. Ahora, hay un casillado en las notas suyas que dice lo siguiente. Dios nos llama a los que están preparados. ¿Qué dice después? ¿Qué ha llamado? Exactamente. La pregunta aquí es que si Dios me ha llamado, si Dios me llamó a la salvación, si yo he contestado el llamado de Dios a la salvación, si yo soy parte de ese grupo, entonces yo puedo estar seguro que Dios me va a preparar. Dios habrá de prepararme, porque Dios prepara a los que llama. ¿A qué? ¿Que yo voy a ser el profeta como Jeremías? Podría ser, pero no es el caso. Dios te va a preparar a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Que Dios me ha llamado a ser seguidor de Cristo. Una extensión terrenal del ministerio del Señor Jesucristo. Manos de Cristo, ojos de Cristo, boca de Cristo. Dios te ha llamado a vivir una vida piadosa. Una vida que es conforme a la voluntad, centrada en obedecer la voluntad de Dios. ¿Alguien dice amén? De paso, la cuestión esta de si alguien dice amén, esas muletillas que uno a través de los años va adquiriendo, ¿verdad? ¿Sabes? You know? Hay veces que pienso que debería decir, alguien dice amén que es dirigido por el Espíritu Santo. Si no es dirigido por el Espíritu Santo, no diga amén. Porque cuando uno dice amén, lo que está diciendo así es, eso es verdad, yo estoy de acuerdo con eso. Es probable que alguno de ustedes esté paralizado por el miedo. Es probable, mire para acá que es importante. Es probable que alguno de ustedes esté paralizado por el pasado. Es probable que usted diga, como puede decir, como dijo Jeremías, a mí no me metan en esto porque yo no sé hablar. A mí no me metas con la responsabilidad de ser un padre que honra a Dios. A mí no me metas con ser un esposo o una esposa piadosa que vive su vida centrada en la voluntad de Dios. A mí no me metas en eso. No me vea con eso a mí porque usted no conoce mi pasado. No me hable de esas cosas porque yo no tengo conocimiento, porque yo no tengo experiencia. Le puedo decir que la palabra de Dios es sumamente alentadora ante cada una de las excusas o razones que usted y yo podemos dar. Lo primero es que Dios nunca nos va a llamar a hacer algo sin darnos las destrezas que necesitamos. Dios nunca me va a llamar a vivir una vida piadosa sin darme lo que yo necesito para vivir esa vida piadosa. ¿De qué está hablando? Quizá alguien que visita pregunta, ¿qué es eso de vida piadosa? Es una vida que está centrada en obedecer la voluntad de Dios. Es que cuando se presenta una circunstancia, vamos a gastar dinero. ¿En qué lo gastamos? ¿En un matrimonio, en una familia? Pues vamos a decidir gastarlo en lo que Dios dice que es correcto. Vamos a disciplinar a un hijo de nosotros que está viviendo en una forma incorrecta y vamos a determinarlo a hacerlo conforme a lo que Dios ha dicho. Eso es una vida piadosa, una vida que está centrada en obedecer la voluntad de Dios. Y Dios nunca
nos va a llamar a vivir una vida piadosa sin darnos todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa. Alguien dice amén, aleluya. Que sea dirigido por el Espíritu Santo. El punto aquí es que Dios es el que nos equipa. Todos los talentos, todos los requisitos, todos los medios, toda la paciencia, toda la tolerancia, todo el amor, toda la flexibilidad, toda la consideración que yo necesito en esta relación, sea la que sea, está en las manos de Dios. Y Dios es el que la provee. Y Dios siempre está con sus hijos. Pastor, es que usted no sabe todas las limitaciones que yo tengo. Usted no sabe de las patas que yo cojeo. Yo no sabré, pero del Dios, y si usted es de Dios, el Dios que le escogió, el Dios que le llamó, sí lo sabe. Mateo 7, 32, 33, 35. Ministerio del Señor Jesucristo. Le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces, apartándolo de la gente, Cristo le metió los dedos en los oídos, escupió y tocó su lengua. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Dios con nosotros. El Dios que capacita. Que yo no sé oírlo, yo lo que sé es hablar. Y cuando hablo lo que me sale no es bueno. Entréguese a Dios, clame a Dios. Tu palabra dice que yo tengo 2 oídos y una boca, indicación de que debo invertir más tiempo escuchando que hablando. Tengo el problema de que lo mío es hablar y no escuchar. Haz algo conmigo. Mete tu dedo en mis oídos, toca mi lengua con tu dedo. Haz un milagro para yo hacer tu voluntad. Yo lo que quiero es hacer tu voluntad. Yo lo que quiero es que tú seas glorificado. Yo lo que quiero es que esto sea un matrimonio que glorifique a Dios. Yo lo que quiero es que esto sea una familia donde Cristo sea exaltado. El Dios de la Biblia es un Dios serio. Dios que cumple sus promesas. Y en 1 Juan 5, 14 y 15 dice que la certeza que tenemos en Cristo es que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si nos escucha, sabemos que va a conceder las peticiones que le presentemos. Que mucha gente no cree nada de eso. Y algunos que quizás dicen que lo creen están más interesados en la comodidad y en la conveniencia. Tercero, Dios le advirtió a Jeremías que habían serios obstáculos. Versículo 19. Esto es lo que dice. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Pelearán contra ti. Escucha bien. No me crea a mí, créale a lo que dice la Biblia. Lea por su propia cuenta la historia de Jeremías. Se da cuenta que no solamente pelearon contra Jeremías. Jeremías fue severamente golpeado, fue encerrado en prisión, fue públicamente humillado por la institución religiosa. El rey echó a quemar sus pergaminos proféticos. Mucha gente resistió a Jeremías y su mensaje. Y Jeremías preguntó en más de una ocasión, ¿por qué tiene que ser de esta forma, Señor Jehová? Porque ellos no pueden entender. Como hemos dicho tantas veces en nuestra iglesia, contrario a muchas de las iglesias que están por la televisión, en el enlace y en todos esos canales de televisión donde la mayor parte de lo que se enseña es contrario a lo que dice la palabra de Dios. La palabra enseña con honestidad. Nos advierte que el dolor y el sufrimiento son parte de nuestra pelea. Alabado Cristo.
Las cicatrices en las manos de nuestro Redentor nos recuerda que Cristo sabe cómo usted y yo nos sentimos. Escuché ahora que es importante. Unas cosas que he aprendido. Bueno, Frankie. He aprendido que si la tarea fuese fácil, que si la tarea fuese segura, entonces yo no tendría mucha pasión por hacerlo. Por lo que es fácil, por lo que es seguro. Hemos dicho a la saciedad en nuestra iglesia local que la historia de la iglesia claramente enseña que todo aquel que quiere realizar algo piadoso en este mundo definitivamente va a experimentar oposición en su camino. Escucha tú que estás en Cristo, escucha tú que estás recién en Cristo, escucha tú que has dicho, pues yo quiero vivir la vida cristiana, yo quiero este matrimonio que Dios lo restaure, yo quiero que esta familia glorifique a Dios. Yo estaba caminando como un loco, como una loca, o viviendo en el pecado abierto, viviendo en el vertedero, en la basura, disfrutando de la basura. Ahora Dios ha abierto mis ojos, ahora yo sé que esa es basura, que apesta, que son gusanos, las cosas que yo entendía que eran cosas valiosas. Y ahora yo no quiero eso. Ahora he escuchado la voz de Dios, la palabra de Dios. Y yo lo que quiero es que este matrimonio y esta familia y estos niños que hasta hace unos momentos, unos días atrás, hacían lo que les daba la gana, que no tenían control de ninguna clase, que no tenían linderos de ninguna clase, ahora que empiecen a crecer y vivir en un ambiente donde la palabra de Dios es lo que reina. La historia está llena de personas que han decidido eso, y lo que esta historia de esas personas dice es que todo aquel que se disponga a hacer eso va a encontrar gran oposición. Nada nuevo. 2 Timoteo 3:12, y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todo héroe bíblico siempre tuvo a alguien peleando en su contra. Todo aquel que se ponga a vivir de esa forma va a tener personas a su alrededor evitando que el reino de Dios avance. Místico la cuestión del reino de Dios. Simple. Evitando que el reino de Dios avance. Evitando que el gobierno de Dios en el corazón de las personas avance. Evitando que el control de Dios, el gobierno soberano de Dios en la vida de mis hijos, en la vida de mi esposa, en la vida de mi esposo, en la vida de los que están en mi casa, avance. Evitando eso. Y mientras mayor sea su pasión y mientras más ese fuego de la voluntad de Dios esté quemando en sus huesos, entienda que más intensa, que más aguda será la oposición. Mi exhortación es que se acuerde de acordarse que el Dios de la Biblia es más grande que cualquier oposición, sea la que sea. La última cosa que quiero que escriba es que Dios prometió que libraría a Jeremías de todos sus obstáculos. Versículo 19. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Recíbelo. Recíbelo si tu corazón está con Dios. Recíbelo si estás en obediencia. Recíbelo si la llama de la voluntad de Dios quema dentro de ti. No lo recibas si estás viviendo una vida en abierto pecado, en desobediencia. Haz una cosa antes, confiesa tu pecado y arrepiéntete. Y luego recibe eso. Porque muchos quieren recibir esto mientras su vida está en abierta oposición a lo que Dios dice. Indiferente
a la vida piadosa, centrada en obedecer la voluntad de Dios, al reino de Dios, a Cristo gobernar soberanamente en sus corazones. Yo recibo eso. No funciona de esa forma. No te vencerán porque yo estoy contigo para librarte. Concluyo. La advertencia de Dios acerca de la oposición hubiese sido deprimente a no ser de que Dios hubiese prometido que iba a ayudar al profeta a vencer esos obstáculos. Mire para acá, por favor. Dios no le prometió a Jeremías y no le prometió a ninguno de nosotros, sus hijos, que no tendría dificultades. ¿Me entendió? Particularmente le estoy hablando a ustedes cristianos jóvenes que se han decidido vivir conforme a la voluntad de Dios. Dios nunca le promete a nadie que no va a tener dificultades. Todo lo contrario, conforme a 2 Timoteo que acabamos de leer. Lo que Dios promete es que nos va a ayudar a superar todas las dificultades. No algunas, todas. ¿Y todas son? ¿Todas son? Un poquito más. ¿Todas son? Todas. Sea la que sea. Un mensaje más favorito mío que he predicado en esta iglesia se titula "Esto también ha de pasar". It's always like that. Usted y yo tenemos la misma promesa de parte de nuestro Señor para bregar con las dificultades que quieren apagar nuestra pasión, que quieren apagar el fuego que hay en nuestros corazones, que nos empuja y dice, no puedo, tengo que seguir viviendo una vida centrada en obedecer la voluntad de Dios, proclamar la verdad de Dios. Lo que Dios dice es lo que es lo importante, no es que haya paz y tranquilidad entre nosotros, es que lo que Dios dice es lo que es importante, no es que haya conveniencia, no es que haya comodidad, es que es lo que Dios dice es lo importante. Juan 16:33. Promesa del Señor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Circule, subraya todo ese pasaje. Yo no soy muy aficionado a las películas, a menos que sean bien viejas, documentales. Pero antes me gustaba ver las películas de Superman y de Batman. La razón por la cual me gustaban las películas de Superman y de Batman es porque a pesar de todas las desgracias, a pesar de todos los peligros que le pasaban en su vida, ellos siempre ganaban. Siempre. Del mismo modo sabemos que en nuestras vidas el final siempre nuestro también será victorioso si confiamos en nuestro Dios. Right? Pero entienda, por favor, que el confiar en nuestro Dios siempre va acompañado de una cosa que se llama obediencia. No piense que va a haber victoria. No se engañe. Wake up, smell the coffee. There's no victory without obedience. It's not going to happen. God is not going to contradict himself. Si confiamos en Él, por lo tanto debemos perseverar mientras ponemos nuestros ojos en la gloria que nuestro Señor y Salvador va a recibir. Todo aquel que tiene esta pasión de la cual hemos estado hablando por obedecer la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios sea realizada, que vive una vida centrada en obedecer la voluntad de Dios, que el gobierno soberano de Cristo se manifieste en la vida de ellos, en la vida de su familia, en la vida de su iglesia, el vivir una vida piadosa. Está en sus notas, por favor. Todo aquel que tiene una pasión por Dios, por su familia, por su iglesia, por una vida piadosa, se sentirá desalentado cuando aparezcan los obstáculos, que es el caso de Jeremías.
Y con Jeremías posiblemente va a decir lo mismo: me seduciste, me dejé seducir, eres más fuerte que yo, me venciste, me soy escarnecido, todo el mundo se burla de mí. Mi palabra ha sido afrenta y escarnio cada día. En otras palabras, lo que está diciendo Jeremías: yo no necesito este dolor. Mire para acá, mire para acá, mire para acá. Ya mismo nos vamos, pero por favor, todavía estamos aquí. Lo que Jeremías está diciendo es esto: yo no necesito este dolor de cabeza. ¿Cuál dolor de cabeza? El querer vivir una vida piadosa, el querer insistir en que aquí en esta casa las cosas se hagan conforme a la voluntad de Dios. El insistir en que lo que gobierna las decisiones de esta iglesia sea la palabra de Dios. No sean estrategias humanas de iglesia y crecimiento, seekers friendly, toda esa basofia. Solo lo que Jeremías está diciendo: yo no necesito este dolor de cabeza. Con honestidad le digo que si yo dijera que un pensamiento como ese no me ha cruzado mi cabeza en algún momento dado, sería una mentira. Y sería una indicación que la pasión del fuego de la palabra de Dios no está ardiendo dentro de mí. Yo no sé mucho, yo sé poco. Mientras por la misericordia de Dios tengo todavía la oportunidad de enseñar la palabra y prepararme para enseñar la palabra, cada vez es más claro, más evidente mi entendimiento, mi convencimiento de que es muy poco lo que conozco de Dios. Pero al mismo tiempo, mi hambre, mi sed por conocer de Dios se multiplica cada día más y más. De la misma forma, mi odio por el pecado crece día a día. Mi deseo por obedecer la voluntad de Dios crece con mayor énfasis también. He aprendido que yo no debo estar buscando circunstancias que no me den dolor de cabeza. ¿Entendió? O salir de circunstancias que son un dolor de cabeza para mí. No debo estar en busca de circunstancias que me recompensen financieramente. No debo estar buscando circunstancias que me garanticen que gente va a estar a mi lado. He aprendido a golpes, por la misericordia de Dios, que no debo seguir el camino que me conduce a las recompensas y a la comodidad y a la falsa paz. He aprendido que debo escoger lo que no puedo no hacer. Y lo que no puedo no hacer es dejar que esa palabra siga ardiendo en mi corazón. La meta del verdadero seguidor de Jesucristo no debe ser la aceptación de otras personas. No debe ser la comodidad. La meta del verdadero seguidor de Jesucristo es una vida en lealtad al llamado que Dios le ha dado y a la revelación que ya Dios le ha concedido a través de su santa palabra. No temas, el Señor está contigo.
El temor paraliza tu corazón. No le temas al fracaso. No le temas al ridículo. No le temas a las calumnias. No le temas a las mentiras. No le temas a lo desconocido. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Porque Él ha dicho, yo estaré contigo. Yo nunca te dejaré. Yo nunca te abandonaré. La pasión que Dios ha puesto en nuestros corazones trae consigo una responsabilidad que es imposible rehusar. Escuche bien esto último. Lo que Dios le dijo a Jeremías que debía hacer, lo que Dios posiblemente a través de tu palabra te anda diciendo que deberías hacer hace tiempo, no era lógico, tampoco era razonable. Lo que Dios le dijo a Jeremías que debía hacer no era lógico ni razonable. Lo que Dios hace tiempo te está diciendo que debes hacer en tu relación, en tu matrimonio, en tu familia, en tu vida ministerial, de la misma forma, no va a ser lógico ni tampoco va a ser razonable. Pero que lo que Dios le dijo a Jeremías que era una lógico o razonable, era lo correcto. Y lo que Dios te anda diciendo hace mucho tiempo es lo correcto. Es lo correcto. Y la Escritura nos recuerda a través de la eternidad lo que Dios ha prometido. Dios ha prometido que si tú y yo no nos cansemos de hacer lo que es correcto, correcto a los ojos de Dios. Si tú y yo no nos cansamos de sembrar para el Espíritu, del cual vamos a cosechar vida eterna. Si no nos cansamos de hacer lo correcto en el tiempo de Dios, en esa ventana específica que Dios ya ha determinado, vamos a cosechar. Vamos a cosechar. Si no nos damos por vencidos. Creyente que buscas la forma de no tirar la toalla, de no rendirte, de no claudicar en tu determinación a vivir piadosamente, recuerda esto. Hebreos 13, 5, 6 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, no te pongas a codiciar el bienestar, lo chévere que están las cosas en la vida de fulano, en la vida de aquella gente. Contentos con lo que tienes ahora, contentos con tu situación presente, contentos con el lote que Dios te ha dado en este momento. ¿Por qué razón? Porque ese Dios ha dicho, no te voy a desamparar, no te voy a dejar. Y por lo tanto, tú y yo podemos decir confiadamente, el Señor es nuestro ayudador. En ninguna forma, en ninguna manera, en ningún momento voy a temer lo que el hombre, las circunstancias, Satanás, el mundo me pueda hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. So I say to you, que te has propuesto recibir la palabra de Dios, escuchar lo que Dios ha dicho, darle valor, apreciar, valorizar lo que Dios ha establecido como correcto. Llegas a un momento que te sientes como Jeremías, mientras más yo hago esto, peor. Las cosas me eran mejor antes de estar en Cristo. Antes que no estaba en Cristo, la cosa estaba más tranquila, todo estaba lo más chévere. Ahora que le entrego mi vida a Jesucristo, ahora que lo pongo en mi camino, ahora que me pongo a obedecerlo, esto es lo que me sobreviene. ¿Entiende, por favor? Dios es un Dios bueno, Dios es santo, Dios es justo, Dios es un Dios de promesas que cumple siempre. Y si Él ha puesto ese fuego dentro de ti que te quema, ¿cuál es el fuego? El hacer la voluntad de Dios.
el ya no estar feliz con vivir una vida donde Dios no es glorificado, donde se permite la presencia de cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, que son aberración contra Dios. Si eso te sigue consumiendo, si sigue quemando, alabado sea el nombre del Señor. Porque Él continuará peleando tus batallas. Porque Él no te dejará ser avergonzado. Quizás en este momento puede que pases por estas dificultades y experimentes este engaño, las burlas y el rechazo y todo lo que sea. Pero Dios no abandona las obras de sus manos. Persuadido de esto, de que el que comenzó la obra en mí, en el creyente, la va a perfeccionar. Y lo hará hasta el día que Él entienda que es el día correcto. God is good. All the time. All right. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias porque tu palabra nunca regresa vacía. Gracias porque tú siempre la envías para hacer lo que ya tú has programado que va a hacer, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que nos escogió. Tú eres el Dios que nos diseñó en el vientre de nuestra madre. Tú eres el Dios que nos conoció antes. Tú eres el Dios que nos santificó. Tú eres el Dios que nos otorgó una responsabilidad. Tú eres el Dios que por gracia nos salvó. Tú eres el Dios que preparó unas obras de antemano para que anduviésemos en ellos. Tú eres el Dios que nos dio su santa palabra. Tú eres el Dios que nos dio dirección. Tú eres el Dios que nos dio la directriz clara de tu palabra en cuanto a qué hacer y no hacer, cómo responder, cómo no responder, Señor. Qué es correcto, qué no lo es, Padre Santo. Hemos recibido de ti bendiciones. En el proceso también tu recordatorio de que todos los que quieren vivir conforme a tu palabra van a experimentar persecución. Bienvenida sea. Porque tú has prometido que tú nunca nos vas a dejar y que tú nunca nos vas a abandonar. Y por eso te rogamos en esta hora, en este momento, Señor, que de una forma sobrenatural nos capacites para estar contentos con nuestra circunstancia presente. Y que nos capacites para rehusar, estar envidiando la comodidad, la paz, la tranquilidad, el sosiego que puedan tener otras personas. Que nos traigas a convicción también, Señor. Que nos permitas entender si hay pecado en nuestra vida. Que nos regales el regalo del arrepentimiento, Señor. Para que así tú puedas gobernar soberanamente en nuestras vidas, en todos los aspectos de nuestras vidas, Señor. Como el Señor que tú eres. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la historia de Jeremías. Gracias, Señor. Gracias por tus promesas. Gracias por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Padre, si hay alguien aquí que no te conoce, lleva a esa persona a los pies de Cristo. Lleva a esa persona en este momento a los pies de Cristo, Señor. Es nuestra petición humilde. Ahora, sé con nosotros en el resto de tarde. Ayúdanos a meditar en las cosas que nos has dicho. Ayúdanos a vivir una vida de humildad, de agradecimiento, de mansedumbre. Reafirma, reaviva. Señor, rocía el fuego que hay en nuestros huesos por tu voluntad con el combustible de tu fe. Confianza en ti, Señor, para que la llama arda cada vez más y más para la gloria de Cristo, para el crecimiento y la santidad de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. God is good. All the time. Señor los bendiga.